Buenos días. Les invito a ponerse de pie para la lectura de la palabra de Dios. El pasaje se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 14, versos del 1 al 20. Así dice la palabra del Señor. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron, como de costumbre, en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes, para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: «Ponte en pie y enderézate». El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: «Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos». A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando: «Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando los rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Esta es la palabra de Dios. Gracias, Carmen. Buenos días, familia de la Travesía y todas las personas que nos visitan en esta mañana. Gracias, Efraín. Mi nombre es Yamir Alejandro y tengo el placer, por la gracia de Dios, de fungir como pastor en esta congregación. En esta mañana nosotros no empezamos esta mañana, sino que llevamos unos cuantos domingos, ya bastantes domingos, en una serie que hemos titulado Los confines hasta los confines de la tierra. Yo estoy medio trabado hoy. Hasta los confines de la tierra, y estamos en el libro de los Hechos. Y para esas personas que dicen y se preguntan, ¿y qué es el libro de los Hechos? Yo acabo de llegar hoy aquí. Si usted abre su Biblia se divide en dos grandes porciones. El Antiguo y el Nuevo Testamento son dos maneras de decir antes de Jesús y luego de Jesús. El Nuevo Testamento comienza con los evangelios que narran la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y luego de eso,
el libro de los Hechos nos dice qué pasó después de que Jesús subió al cielo y cómo sus discípulos continuaron su obra, y de eso se trata el libro de los Hechos. Nosotros estamos ya en el capítulo 14, el libro tiene 28 capítulos, así que estamos a la mitad, y hoy estamos culminando lo que se conoce como el primer viaje misionero de Pablo. Los pasados domingos hemos estado viendo cómo Pablo visita distintas ciudades, y hoy culminamos el primer viaje misionero de Pablo. Hoy llega a su fin. Y yo tengo, ¿verdad? A veces me gusta invitar, tener algunos invitados para entrevistarlos aquí en el púlpito. Y esta mañana tenemos con nosotros, lo hemos traído desde Viajando a través del tiempo, al apóstol Pablo. Un aplauso al apóstol Pablo que está aquí en esta mañana. Apóstol Pablo, nosotros somos Iglesia La Travesía, estamos aquí en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, y sé que lleva cerca de 2000 años desde que fuiste a la presencia del Señor, así que gracias por tomarte la molestia, Apóstol Pablo, para estar aquí hoy con nosotros. Nosotros estamos estudiando el libro de los Hechos y nos encontramos al final de tu primer viaje misionero. Y antes de comenzar, Apóstol Pablo, nosotros hemos querido escuchar de tus labios palabras para la iglesia, para Iglesia La Travesía, que nos sirvan de introducción y que nos ayuden a entender mejor este momento en las ciudades de Iconio, Listra y Derbe, que son las últimas ciudades que visitaste, y hoy predicando el Evangelio en tu último viaje por Asia. Con mucho gusto, Yamil, con mucho gusto. Pues, hermanos en Cristo, queremos que conozcan los problemas y sufrimientos que tuvimos en la provincia de Asia. Fueron tan tremendos que casi no pudimos soportarlos y hasta creímos que íbamos a morir. En realidad, nos sentíamos como condenados a muerte. Pero eso nos ayudó a confiar en Dios, que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida, y no a confiar en nosotros mismos. Un aplauso al apóstol Pablo, que acaba de darnos sus palabras. Gracias, Pablo, siéntate por allí. El pasaje de hoy vamos a ver el final del primer viaje misionero de Pablo, y es un pasaje, mis hermanos de La Travesía, muy significativo, como lo son todos los pasajes de la Biblia, porque son la palabra de Dios. Pero en este pasaje en particular, una de las cosas que resalta del apóstol Pablo y de su vida ministerial es que es el momento donde es apedreado y dejado como muerto y arrastrado como un cadáver a las afueras de una ciudad. Cuando tú vives algo así, es una historia que tú cuentas, y es lo que vemos nosotros, él contándosela a los corintios, luego de cómo Dios lo revivió de entre los muertos, como si lo hubiera resucitado. Lo dejaron fuera, apedreado, y pensaron que estaba muerto, y así fue su situación, así fue lo que él vivió en este primer viaje misionero. En uno de los momentos donde él escribe, dice: yo llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo, y dicen algunos estudiosos, posiblemente se está refiriendo a lo que él sufrió en este viaje. Quisiera comenzar con los primeros versos de nuestro capítulo. Antes de ir ahí, quiero presentarles el mapa. Aquí está, perdónenme. El mapa. En el pasaje de hoy, nosotros vamos a mirar dos grupos de personas en este final del viaje misionero de Pablo, y cómo reaccionan estos dos grupos de personas al mensaje del Evangelio. Dos ciudades distintas donde Pablo y Bernabé predican, y cómo los discípulos son respaldados y fortalecidos por Jesús para enfrentar el sufrimiento en estas dos ciudades. Dos ciudades, dos tipos de sufrimiento. Y quisiera mostrarles ahora sí cómo ha sido el viaje misionero de Pablo para aquellas personas que no han estado desde el principio. Comienza aquí, parte a la isla de Chipre, luego llega a Perge, está en Antioquía, y de Antioquía vamos a ver hoy cómo se mueve a la ciudad de Iconio y Listra, y luego todo esto que es el regreso de él visitando las iglesias de vuelta para regresar a la ciudad de donde nació, de donde salió, digamos. Así que quisiera, sin más preámbulos, entrar en el pasaje de hoy. Nos dice el texto que en Iconio, Pablo y Bernabé entraron, y como de costumbre,
en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Y esta es la manera en que nosotros hemos visto que Pablo y Bernabé operan. Recuerden que ellos son judíos, así que en el primer lugar donde ellos se mueven, en cada ciudad donde van, es a la sinagoga, es el espacio conocido donde la gente ya habla de la fe del Mesías, la fe judía que está en conexión con el cristianismo. El cristianismo es un cumplimiento de esas promesas del Antiguo Testamento, así que ellos entran a la sinagoga y ahí comienzan a anunciar el Evangelio. El relato nos dice que al anunciar el Evangelio un gran número de personas, tanto judíos como griegos, creyeron en el Señor. Pero no se queda ahí la cosa. El segundo verso rápido nos habla de la oposición. Nos dice, pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. Otra versión dice, les llenaron de odio sus ánimos a otros hermanos. A otros hermanos, no en contra de los hermanos. Aquí vemos la primera manifestación de la oposición. Los judíos que no creen en el mensaje del Evangelio comienzan una campaña de lo que nosotros conocemos hoy, cancelación. Empiezan a regar la voz y a cancelar a Pablo y a Bernabé. Eso no es otra cosa que difamarlos, dañarles su reputación para que el corazón de las personas de la ciudad se vuelva en contra de ellos. Tú y yo conocemos lo que es cancelar a alguien. Tú y yo conocemos cómo la gente le daña la reputación a una persona en las redes y todo el mundo empieza a hablar y a sentir cosas negativas en contra de esa persona, y eso no es una práctica nueva. Es exactamente lo que está viviendo Pablo y Bernabé en el primer siglo. Logran venderle a la gente una imagen distorsionada de los discípulos para que la gente se llene de indignación en contra de ellos, y eso mismo es lo que logran. Miren el verso 3, cómo continúa. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios en medio de ellos. Por un lado tienes la gente difamando a Pablo y Bernabé, y por otro lado tienes la provisión de Dios respaldándoles para que la gente vea que Dios está con ellos aún en medio del peligro. Y nos dice que la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros estaban de parte de Pablo. Y hay dos cosas que nosotros, hermanos de la travesía, debemos tener claras a la hora de compartir el Evangelio. Y la primera es que el Evangelio va a ser una causa hermosa de unidad. Cuando tú vienes a Jesucristo vas a encontrar una familia hermosa en todo el mundo, donde quiera que tú vayas, gente con quienes vas a sentir un vínculo especial, pero también el Evangelio va a ser una causa que divide a gente y a veces las divide hasta la eternidad. Al mismo tiempo es una causa de división, aquella que es la causa de unidad más hermosa. Jesús tiene este efecto en la gente. Jesús no es neutral. Nunca es neutral, y nuestras respuestas a Jesús nunca van a ser neutral. O lo abrazas o lo rechazas. No hay punto medio con Jesús. Él va a exponer nuestra maldad y nos va a mostrar cuánta necesidad tenemos de ser restaurados, pero no lo va a hacer como un verdugo. No lo va a hacer como un acusador, lo va a hacer como alguien que está lleno de sangre, diciéndote, así de malo eres. Así de malo eres, pero así de grande es el sacrificio que hice por ti para perdonarte y para traerte a mí. Ese es Jesús en su oferta. Y tú o lo niegas o lo abrazas. Y es lo que ocurre cuando se predican las buenas nuevas. La mitad del pueblo está a favor de los apóstoles. Han encontrado en Jesús un Salvador que le expuso su maldad, pero los abrazó y los perdonó. Y la otra mitad está endurecida y desea deshacerse de Jesús. No hay respuestas neutrales con Jesús. No lo puedes mantener a tu lado si no lo abrazas. O lo amas o lo rechazas. No hay puntos medios con Él. Y esto es precisamente lo que hacen algunos. En esta ciudad escuchan el mensaje, lo rechazan, pero no se quedan ahí. Vamos a ver unas dinámicas del corazón que empiezan a florecer. Les incomoda tanto la persona de Jesús que no pueden simplemente rechazarle en paz. Así que se llenan de amargura ellos mismos,
Luego comparten ese veneno de amargura con otros y el relato nos deja saber que el veneno de la amargura entra cada vez más profundo en el corazón de estos seres humanos y lo que comienza con una amargura va convirtiéndose en algo más grave en la ciudad de Iconio. El verso 5 nos deja ver, hubo un complot tanto de los gentiles envenenados por los judíos como de los judíos apoyados ahora por sus dirigentes para matarlos y apedrearlos. Primero vemos cómo el evangelio incomoda a gente decente de la sociedad. ¿Por qué digo gente decente de la sociedad? Porque Pablo y Bernabé no estaban predicando en el barrio peligroso. Pablo y Bernabé no se fueron al punto. Quienes están buscando matarlos no son los del punto. Son la gente que estaba adorando a Dios en la sinagoga y buscando aprender la Biblia. De ahí sale este intento de asesinato de esta gente decente de la sociedad, los que van a la iglesia, los que van al culto, los que van a la sinagoga. Hermanos, este es un efecto del evangelio. Hay gente que va a resistir el mensaje de Jesús y va a ocurrir. Cuando Jesús se acerca y acecha nuestro propio reino, muchos van a defender este reino con todas sus fuerzas. ¿Te has encontrado ahí? Yo me he encontrado ahí. Van a levantar barreras, argumentos, excusas para no rendir nuestros corazones a Él y recibirle como nuestro Rey y Salvador, aquel que no solamente nos llama a servirle, sino que nos abraza y nos perdona y nos recibe como a hijos. Y van a luchar contra Jesús. Pero lo interesante es que ese Jesús no se ve cuando ellos están luchando con Él. Y adivina cuando van a luchar con Jesús, ¿contra quién luchan? ¿Contra ti, que le estás anunciando el Evangelio, o contra mí, cuando lo anunciamos? Cuando esto ocurre, Jesús está compartiendo, mis hermanos de la travesía, lo que el Nuevo Testamento enseña, sus padecimientos contigo y conmigo. Él comparte su sufrimiento contigo y conmigo, porque la gente a quien ve es a los creyentes cuando anuncian el Evangelio. No lo ven a Él. Y como vemos en este texto, ¿a quién van a atacar? No están apedreando a Jesús. Están apedreando a Pablo y están apedreando a Bernabé porque no les gusta el Jesús que ellos le están compartiendo. Hermanos de la travesía, participar en los sufrimientos de Jesús es una parte esencial de ser un discípulo de Jesús. No sé si te lo habían dicho antes, pero es claro en las Escrituras. Y es una consecuencia de estar unido completamente a Jesús. Y puede ser muy doloroso y a la vez es una señal de consuelo porque nos recuerda que pertenecemos a Él, que olemos a Él, que nos parecemos en algún sentido a Él. Y si alguien lo rechaza a Él, en nosotros sabemos que pertenecemos a Él y que estamos haciendo lo correcto. Cuando tú sufres en la escuela, los muchachos, la gente se burla por hacer lo correcto, por no copiarte en el trabajo donde todo el mundo se copió, por no llevarte y repartirte la asignación que todo el mundo se repartió. A los muchachos en la escuela, hay un consuelo en medio de la tristeza en saber que aunque yo no pase ese examen, yo sé que yo estoy sufriendo por no faltarle y no desobedecer a mi Señor. Hay muchas situaciones en donde nosotros como creyentes pudiéramos tomar un atajo, pudiéramos hacer aquello que es más fácil, pudiéramos mentir en nuestras planillas, pudiéramos tener una vida mucho más fácil si no fuéramos creyentes, tomar el camino fácil. Y el Señor nos llama a sufrir y a hacer las cosas de manera correcta. Recuerdo cuando estudiaba ingeniería, cuando te daban los exámenes y pasaba el examen así por el frente tuyo, y tú decías, ¿cómo tú sacaste ese examen? ¿De dónde tú sacaste? Ese es el examen que vamos a tomar en 2 días. Sí, lo conseguimos. Y uno sufre la tentación. Uno dice, todo el mundo va a sacar A. Todo el mundo tiene el examen de antemano. Si me lo están paseando y me lo ofrecen frente a mí y yo no he estudiado bien y estoy cansado. Qué difícil cuando nosotros somos creyentes. Después les digo si fallé o no.
Cuando somos creyentes, la respuesta es mixta, ¿verdad? No siempre es perfecta. Cuando somos creyentes, el Señor nos llama a sufrir. El Señor nos llama a no mezclarnos, a no ser como la gente del mundo y siempre vamos a estar chocando. Va a ser difícil, les va a caer mal lo que hacemos, aunque no sea nuestra intención. Y están rechazando a Jesús. ¿Cuál es el consuelo que nosotros hallamos en medio de eso? Las palabras de Jesús. Mateo 5 en el Sermón del Monte. Dichosos serán ustedes, hermanos de la travesía. Estas son las palabras de Jesús para ti. Cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias mintiendo. Alégrense y llénense de júbilo. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Esas son las palabras de Jesús que consuelan a su gente y les ofrece algo mucho más excelente que un éxito momentáneo, que el placer momentáneo. Hermanos de la travesía, las palabras de Jesús para ti en esta mañana, cuando te encuentres en un momento de sufrir por su causa, son las siguientes. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía, porque Él ha vencido al mundo. El texto continúa diciéndonos que al darse cuenta de lo que estaban tramando los apóstoles, huyeron a Listra y a Derbe, las ciudades que están al lado. Ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde siguieron allí anunciando el Evangelio. Yo quisiera que nos moviéramos con ellos, con los apóstoles, a Listra y a Derbe. Saliéramos de Iconio, donde los iban a apedrear, salieron huyendo a Listra y Derbe. ¿Y qué sucede en Listra y en Derbe? El verso 8 comienza diciéndonos: en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. ¿Te suena familiar? Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. El escritor Lucas nos cuenta una historia que nos es bien familiar. Pedro y Juan caminando en Jerusalén frente a la puerta de la hermosa, un hombre lisiado de nacimiento, al igual que lo que oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy, sé sano en el nombre de Jesús, levántate y anda. Las mismas palabras casi de este acontecimiento que nosotros vemos aquí. Pero la respuesta de la multitud va a ser bien diferente a la respuesta que tiene la multitud en Listra en comparación con la de Jerusalén en aquel día. La respuesta de la multitud es muy distinta también a la de la ciudad anterior. Miren lo que nos dice el verso 11. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente de la ciudad comenzó a gritar en el idioma de Licaonia, un idioma que Pablo y Bernabé no conocían, y empezaron a decir: los dioses han tomado forma humana, han venido a visitarnos, los dioses han tomado forma humana, han venido a visitarnos. Y Pablo y Bernabé están perdidos y sin idea y no saben lo que está pasando porque no entienden su lenguaje. Y la gente los recibe con alegría, la gente celebra su llegada. ¡Qué momento espectacular para predicar el Evangelio! Te están poniendo la alfombra roja. Tú viniste a predicar a la ciudad y tienes a toda la audiencia celebrando tu llegada, emocionados, celebrando que tú estás ahí. ¿Qué evangelista no quisiera ese momento de gloria? No quisiera esa oportunidad para hablarle a las masas. Y todo esto está ocurriendo en el idioma de Licaonia. Dice el texto: a Bernabé lo llamaban Zeus, uno de sus dioses, y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. Y vamos viendo lo que está pasando ahí. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. Hay uno de los de las leyendas de Ovidio que nos ayuda a entender qué era lo que estaba pasando aquí. Déjenme compartir con ustedes. La imagen está un poquito mala, no encontré una mejor. Pero básicamente usted va a ver ahí varias figuras. No se las voy a explicar porque ni yo las entiendo de tan mala que está la imagen. Así que les voy a narrar lo que es
el mito de Ovidio, que se escribe en el año cerca del año 43, entre el 43 antes de Cristo y el 17 después de Cristo. El mito narra cómo un día los dioses Zeus y Hermes se transforman en mendigos, llegan a la ciudad de Tiana y en medio de una tormenta allí pidieron a sus habitantes puerta por puerta pasar la noche y todos los habitantes le cerraron las puertas, excepto una pareja, que es lo que vemos aquí, de ancianos pobres, quienes les permitieron entrar en su casa humilde, una humilde cabaña. ¿Qué ocurre después? Los dioses salen y destruyen todas las demás casas de la ciudad. Vamos entendiendo por qué estas personas reciben a Pablo y a Bernabé con tanta alegría, de dónde sale su emoción, de dónde sale su deseo de ofrecerles sacrificio. Comienza a hacer sentido lo que está pasando aquí. Los habitantes ven los milagros y piensan que Pablo y Bernabé son los dioses Hermes y Zeus que están visitando la ciudad y se lanzan a rendirles homenaje. Nos dice el texto que al enterarse, en el verso 14, al enterarse de esto, ellos todavía no habían entendido lo que estaba pasando, Pablo y Bernabé. Y al enterarse de esto, se rasgaron las vestiduras frente a ellos. Se lanzaron por entre la multitud gritando y anunciándoles el evangelio. La gran ironía de este relato es que este es el lugar. Aquí los apóstoles van a botar la bola del parque, tienen una audiencia cautiva, pensaríamos nosotros, van a escuchar cada palabra, la multitud de lo que ellos están diciendo, huele a avivamiento. Si yo fuera Pablo en ese momento les hubiera dicho, guau, siéntate, escucha, empezar a utilizar todos sus superpoderes para que la gente empiece a escuchar el mensaje del evangelio. Es un momento increíble para compartir a Jesús con la gente. Pablo aprovecha la ocasión en el verso 15 hasta el verso 17. Vemos cómo les predica el evangelio. Y aunque esa multitud parecería que va a ser más receptiva que la anterior, donde salieron huyendo, nos encontramos con todo lo contrario. A pesar de todo lo que Pablo y Bernabé empezaron a decirle a la multitud, me los imagino, todos los sacrificios llegando, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificio. ¿Te das cuenta de la ironía? Los dioses poderosos están hablando frente a la gente, están predicando frente a la gente. Los dioses, Pablo y Bernabé, están predicando apasionadamente el evangelio. ¿Sientes la ironía de la escena? La multitud no los deja hablar y continúa ofreciendo sacrificios a ellos. Imagino la desorientación en el corazón y en el rostro de Pablo en un momento como ese, mientras predica el evangelio, lo anuncia con pasión a gente quien él cree que le va a escuchar, y la gente continúa abalanzándose sobre ellos con sangre y sacrificios. Estas personas conocen solo una manera de relacionarse con sus dioses. Estos dioses no pueden hablar para ellos. La transacción con estos dioses es: yo les ofrezco algo a ellos y ellos, que son más poderosos que yo, me complacen en lo que yo deseo. O me cuidan o no me hacen el daño que yo creo que pudieran hacerme. Yo les ofrezco algo a ellos y ellos me dan lo que yo quiero. Esa es la transacción de los dioses paganos. Los dioses son una añadidura en la vida de la gente, un medio para obtener aquello que desean. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero muchas veces esa es nuestra manera de ver a Dios. Estamos en una relación con Dios que parece una transacción. Yo vengo el domingo, Papito Dios siempre me envía a su ángel. Yo siempre oro y Papito Dios me prospera. Mira, yo tengo la Biblia siempre abierta en mi carro. Yo no falto al servicio, al culto, a la misa. Mis papás siempre me llevan a la iglesia. Yo soy un pastor debidamente ordenado en mi denominación y hasta uso un cuello clerical. Y Papito Dios
siempre está conmigo y me bendice. ¿Te das cuenta de la transacción que nosotros a veces hacemos con Dios y cómo nos relacionamos con Él? Yo le doy algo, o Él es como una añadidura en mi vida y yo lo poncho con Él de vez en cuando y Él me da lo que yo quiero. Prosperidad, cuidado, alegría. Pero la pregunta y el mensaje con el que Pablo los estaba confrontando en aquel día era invitándolos a una relación con un Señor para su vida, un Salvador. Y es la pregunta con la que nosotros nos encontramos cuando nos relacionamos con Jesús. ¿Es Jesús Señor de mi vida? ¿Está unida mi vida completa a Jesús de lunes a viernes, sábado, domingo? ¿Hay sufrimiento en mi vida por causa de Cristo? Porque deseo obedecerle. ¿Él es Señor de mi vida? ¿O Él es una añadidura que yo hago durante la semana? Él es algo que yo añado a mi vida. Hermanos de la travesía, el Evangelio no es algo que nosotros podemos añadir a nuestra vida como un complemento que nos va a traer felicidad o satisfacción. Jesús no es alguien que se amolda a nuestros deseos y siempre está ahí para acompañarte. Él no es tu copiloto. Ese Dios es demasiado pequeño y no sirve para nada. Él viene a ser Señor de nuestra vida y nos invita a rendir nuestra voluntad hacia Él, pero no lo hace como un verdugo. Lo hace como un Salvador que murió por nuestros pecados y nos invita a una relación de amor con Él. Quisiera ir concluyendo este sermón en esta mañana. En el verso 19, nuestro pasaje continúa diciendo lo siguiente. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de padecer a la multitud. Aquella multitud que adoraba a sus dioses en aquel lugar, hubo una gente que viene siguiendo a Pablo desde Antioquía, antes de nuestro pasaje de hoy, de Iconio, que es el pasaje con que comenzamos hoy en esa ciudad, y vienen haciendo una campaña. Pablo y Bernabé no son los únicos misioneros. Hay otros misioneros funcionando también en el sistema, que vienen con su campaña de cancelación y difamación siguiendo a Pablo y a Bernabé a través de todas las ciudades donde ellos van. Este grupo de misioneros viene formado por judíos que van reclutándose unos a otros en las ciudades donde van, donde Pablo y Bernabé han estado, y se va haciendo cada vez más grande a medida que sigue el paso de las ciudades donde Pablo y Bernabé han estado. Llegan a Listra y aquí convencen a la multitud que hace un momento adoraba como dioses a Pablo y a Bernabé. ¿Cómo culmina este pasaje? Apedrearon, aquellos que adoraban, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Y hay dos cosas aquí que de momento como que sacan a uno de ¿cómo sucede que una multitud en un momento está adorando y en otro momento está apedreando a esa persona? ¿Cómo cambia el corazón humano? Vemos viendo que comienza con una murmuración, comienza con una amargura, comienza ese veneno a regarse entre la gente, y no solamente comienza a regarse, comienza a intensificarse en el corazón humano y comienzan los seres humanos a atentar contra aquel que viene a salvarlos. Algo así pasó la última semana de Jesús. Aquellos que gritaban Hosana en las alturas, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, son los mismos que están gritando, o por lo menos muchos de ellos mismos están gritando, crucifíquenlo en el Viernes Santo. Así es el corazón humano, hermanos de la travesía. Así es nuestro corazón. Como decía Efraín hoy, cambia. Dios no cambia, pero nuestros corazones se mueven de arriba abajo y nos engañan. Están llenos de maldad. Y en segundo lugar, vemos a un hombre enfrentando un profundo dolor y una profunda humillación como la que jamás tal vez había enfrentado. Un hombre que es apedreado por una multitud y es arrastrado como un cadáver hasta las afueras de la ciudad. Este es el hombre que escribe más adelante, llevo en mi cuerpo
las marcas de Cristo. Yo quisiera terminar leyendo cómo Pablo habla de su sufrimiento, porque hay muchos de ustedes que sufren por la causa del Señor. Porque hay muchos de ustedes que aunque no lo estén haciendo ahora, nos va a tocar sufrir por la causa de Jesús, por ser fieles a Él. Nos va a tocar sufrir cosas demasiado grandes en algunos momentos. ¿Cómo nosotros interpretamos nuestro sufrimiento? ¿Cómo nosotros damos respuesta o encontramos consuelo en medio del sufrimiento? Y estas son las palabras de Pablo en 2 Corintios, cuando habla de estos eventos que estamos nosotros leyendo hoy. Le dice a los corintios: nosotros sufrimos mucho, así como Cristo sufrió, pero también por medio de Él, Dios nos consuela. Sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolarlos a ustedes, y continúa Pablo diciendo: así ustedes podrán soportar, hermanos de la travesía, con paciencia las dificultades y sufrimientos que también nosotros afrontamos. Confiamos mucho en ustedes y sabemos que si ahora sufren, también Dios los va a consolar. Hermanos de la travesía, solo aquellos que experimentan lo duro de abrazar la cruz y el sufrimiento que viene por causa de ella van a conocer el amor sublime y el consuelo profundo de Dios en ese sufrimiento. Aquellos que somos padres pueden entender esto tal vez un poco mejor. Cuando uno de nuestros hijos se cae, se pela una rodilla, nos va el alma y vamos corriendo a donde ellos. Se cae, el otro día se cayó, no lo voy a decir, porque me pueden buscar a servicio social. Se cayó uno de mis hijos y en el momento en que uno escucha el boom, sale el corazón de uno a buscarlo, lo ve adolorido en el suelo y no hay otro espacio en donde mi hijo, mi hija vaya a sentir el consuelo de un padre que le ama más intensamente que en ese momento, y así hace nuestro Padre con nosotros. Aquellos que experimentan el dolor profundamente van a experimentar también un consuelo que más nadie experimenta y van a conocer a Dios en medio de ese dolor profundamente. Y eso es lo que le está diciendo Pablo a los corintios. He sufrido, no estoy buscando el sufrimiento, no es un masoquismo, pero he descubierto que cuando abrazo la cruz, cuando abrazo el costo de ser un discípulo de Jesús, encuentro un consuelo en medio del sufrimiento que es mucho mayor que cualquier satisfacción que yo pueda sentir en este mundo.